Continuando con la serie de videos sobre gestión de riesgos, en este caso vamos a hablar sobre eventos naturales que pueden transformarse en una amenaza una vez que una sociedad humana, por ejemplo una ciudad, comienza a habitar ese territorio. En este caso vamos a hablar particularmente de lo que se conoce como movimientos de masa y específicamente sobre lo que llamamos flujo de detritos. Esa es una amenaza hidrometeorológica, como vamos a ver durante el video, así que vamos a continuar. Me permito recordarles entonces aquella diapositiva del profesor Jaime Lafalle, donde se define claramente qué es riesgo, qué es vulnerabilidad y qué es amenaza. Necesito que lo tengamos muy claro precisamente porque vamos a hablar sobre el tema y vamos a definir entonces ese evento natural que termina transformándose en una amenaza para el conjunto de personas que se exponen a la ocurrencia de ese evento. Hay un video que pueden encontrar en mi canal de YouTube donde se explica particularmente esta triada de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Pero quiero recordarles entonces que para poder que un evento natural pase a ser una amenaza, necesitamos una población vulnerable que se exponga a la ocurrencia de ese evento natural. Es decir, no podemos ser vulnerables, por ejemplo, a un terremoto si no estamos expuestos a que ocurra un evento que conocemos como terremoto. Ahora, un terremoto que ocurre en una zona despoblada no es una amenaza para nadie. Pero si un conjunto de personas habita en un territorio que puede verse afectado por un evento sísmico, entonces comenzamos a hablar de amenaza. ¿Amenaza para quién? Para esa población que se expone sin estar preparada, es decir, siendo vulnerable a ese evento natural. En otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Que los eventos son naturales, de hecho forman parte del comportamiento del territorio que nosotros habitamos. ¿Cuándo se transforma un evento natural en una amenaza? Cuando hay una población vulnerable que se expone a la ocurrencia de ese evento. Entonces, como observamos en la imagen, aquí existe la posibilidad de la ocurrencia de un evento que conocemos entonces como movimientos de masa, y resulta que se transforma en una amenaza porque hay una población vulnerable que habita esta edificación precaria y que se está exponiendo a la ocurrencia de este evento. Toda esta relación entonces, la existencia del evento natural que se transforma en una amenaza, la existencia principalmente entonces de una población vulnerable expuesta, que es la que termina configurando ese escenario de riesgo, y entonces allí es cuando podemos hablar de la probabilidad de que ocurra un evento natural, en este caso un movimiento de masa, que se transforma en una amenaza para esta población vulnerable. Justamente en palabras del profesor Jaime Lafalle, él decía, el mejor plan de emergencias es el que no está en una estancia, sino que está en la gente. ¿Por qué decía él esto? Porque, por ejemplo, en la Universidad de los Andes, que es el lugar donde yo trabajo y también donde él trabajaba, hay un sinnúmero de informes, un sinnúmero de investigadores, como el que se observa en la fotografía a mano derecha de ustedes, que es el profesor Carlos Ferrer. Tiene gran cantidad de publicaciones muy interesantes e investigaciones realmente fructíferas, pero mucha de esa información, a pesar de hacerla llegar a los gerentes, a los jefes de Estado, a las poblaciones, quedaban allí, en esos estantes, porque la gente que gestiona el desarrollo no tomaba las medidas necesarias para que entonces no se configuraran estos escenarios de riesgo. Lo que estamos viendo allí, además, es un deslizamiento en una zona particular del estado Mérida, en Venezuela, que se conoce como Ajíd. Ese conjunto de material fue entonces arrastrado por un movimiento de masa y obviamente allí pueden observar en el centro de la imagen pues las personas que se ven afectadas, que están en muchos casos en total desconocimiento de que un evento natural como este puede ocurrir y puede transformarse en una amenaza para ellos, que en muchos casos por no estar preparados entonces termina transformándose en un escenario de riesgo que genera una emergencia o un desastre.
Nos interesa conversar entonces en este video en particular sobre, de una manera muy somera, de qué se trata un flujo de detritos, cómo modifica el territorio y a la vez sus efectos en la infraestructura. ¿Por qué sus efectos en la infraestructura? Porque es justamente lo que nosotros habitamos. Vamos a verlo con un ejemplo justamente del estado Mérida, la ciudad de Mérida. Y lo que estamos viendo en la imagen entonces es una vista de uno de los sectores que son muy comunes en los territorios que se desarrollan entre montañas, donde hay un conjunto de cuencas por las que recorren diferentes ríos o quebradas. En este caso en Venezuela utilizamos mucho el término de quebradas, y esas cuencas, cuando tienen una crecida torrencial o una crecida extraordinaria, con esto me refiero a que no es su cauce común y promedio, sino que ese cauce se ve aumentado, entonces pueden cambiar la forma del territorio, pueden cambiar la topografía y pueden arrastrar gran cantidad de material con unos tamaños que, de acuerdo a lo que vamos a ver en el video y a este ejemplo en particular que estoy utilizando, pueden ser realmente impresionantes. En esta imagen entonces en particular podemos ver resaltado con puntos y líneas la traza inferida de la falla de Boconó. El sistema de fallas de Boconó es el que surca principalmente Venezuela por todo lo que se conoce como la cordillera de los Andes, y va cambiando su nombre en función de los diferentes lugares donde fue detectada la falla. En este caso particular, para el estado Mérida, específicamente en la ciudad de Mérida, entonces se define esa falla, se define entonces como Boconó. En realidad es la conjunción de dos placas tectónicas, la placa suramericana y la placa del Caribe. Pero bueno, eso es un tema un poquito más extenso que en todo caso veremos cuando veamos los eventos sísmicos, que se transforman nuevamente en una amenaza cuando una población vulnerable se expone a dicho evento. Además de ver entonces la traza de la falla de Boconó, podemos ver una población que se desarrolla en lo que se conoce como un abanico. ¿Por qué como un abanico? Precisamente porque tiene esa forma de abanico. Veámoslo entonces señalado en amarillo con esta forma, que nos permite detallar un poco más esa forma de abanico, y podemos entonces notar que la quebrada San Jacinto, en una crecida torrencial, una crecida extraordinaria, depositó todo este material en el que ahora habitan un conjunto de personas. De hecho, por ejemplo, en este sector que estoy señalando acá, se encuentra justamente una edificación educativa destinada a un liceo. La mayor parte de esto es uso residencial, y para este sector de acá luego vamos a ver imágenes más detalladas de una crecida torrencial que ocurrió recientemente. ¿Cómo se detonan entonces estos flujos de detritos? ¿Por qué decimos entonces que es una amenaza hidrometeorológica? Resulta que en muchos casos, como por ejemplo el caso de Vargas, también en Venezuela, que se fue considerado el desastre de Vargas, ¿por qué consideramos un evento que llega a afectar a una población vulnerable cuando lo consideramos desastre? Se considera que es un desastre cuando excede las capacidades del territorio que se ve afectado, excede además las capacidades del estado o provincia regente de ese territorio, e incluso llega a exceder las capacidades del país. Eso es lo que consideramos entonces un desastre. Cuando hablamos, al contrario, por ejemplo, de una emergencia, es algo que puede resolverse dentro de las inmediaciones o el territorio que es gestionado por un estado, que en otros países se conocen como provincias, y por eso se considera que solamente llegan a tener el título o la denominación de emergencia. Este tipo de fenómenos entonces, por ejemplo, pueden verse detonados por un conjunto de lluvias que superan la cantidad de agua promedio que suele caer en esos procesos de lluvia. En este caso, el que vamos a ver más adelante, además de las lluvias, hubo otro detonante en zonas de montaña, como suele ser, como les describía, en la cordillera de los Andes,
estos eventos ocurren relativamente a menudo. Digamos que entre los diferentes eventos naturales, las amenazas hidrometeorológicas son las que logran alcanzar una frecuencia mayor. Cuando yo me refiero a una frecuencia mayor, para dar una referencia un poquito más específica, estoy diciendo que entre la ocurrencia de un evento y el siguiente, los periodos son cortos. ¿A qué me refiero entonces con cortos? Pueden ser 10 años, 12 años, a veces 5, a veces incluso son eventos que llegan a ocurrir anualmente, cada 2 años. El periodo entonces es el tiempo que transcurre entre la ocurrencia de un evento y el siguiente. ¿Y por qué digo entonces que estos son periodos cortos? Porque, por ejemplo, en Venezuela, un evento sísmico de una magnitud considerable, por ejemplo, de una magnitud 7 en la escala de magnitud, puede demorar en repetirse más de 100 años. Entonces, claro, cuando hablamos de un periodo de recurrencia, que es el nombre que recibe entonces ese distanciamiento entre eventos, de unos 10 años, de unos 12 años, estamos hablando de un periodo corto cuando lo comparamos con el periodo de recurrencia de un evento sísmico en Venezuela que puede demorar más de 100 años. Territorios, por ejemplo, como Chile o como Japón, tienen periodos de recurrencia para los sismos más cortos y por lo tanto también están más preparados. Tienen sismos de mayor magnitud y con unos periodos de recurrencia más cortos. Eso también lo vamos a conversar cuando veamos eventos sísmicos. Fíjense qué puede pasar entonces en un flujo de detritos. En el caso de San Jacinto, la quebrada de San Jacinto, lo que ocurrió es que hubo unas lluvias abundantes, digámoslo así, de acuerdo a como suele ser el promedio de lluvias acá, sin que pueda considerarse un fenómeno extraordinario, pero sí un fenómeno no tan común. Eso terminó detonando un movimiento de masa, que lo vamos a ver luego en otra imagen. Ese movimiento de masa probablemente represó la quebrada San Jacinto por un periodo de tiempo corto y luego, debido justamente a los empujes del material y el peso del agua, más la sinergia natural del comportamiento de la quebrada y la pendiente, terminan liberando ese material, o lo que se conoce como una ola de descarga, que luego todo lo que está dentro del cauce de esa quebrada se va a ver afectado por el material. Allí estamos viendo entonces una edificación donde habitaban 13 personas y de ellos la gran mayoría eran niños. Y esa edificación recibió entonces la ola de descarga de esa crecida extraordinaria o torrencial de la quebrada San Jacinto y ese material afectó directamente la edificación. Ya lo vamos a ver con más detalle. Pueden ver entonces en ese color fucsia todo el material que fue arrastrado por la quebrada San Jacinto en esa crecida y cómo la edificación ni siquiera tiene su techo. Y vamos a ver otras imágenes de cómo se vio afectada. Vamos a tratar de poner esto en palabras un poco más sencillas, porque yo trato de ser cuidadosa con la terminología técnica porque quiero que la vayan aprendiendo, pero obviamente a veces para una primera aproximación a estos temas cierta terminología puede ser un poco dura, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Comienzan unas lluvias que no necesariamente son extraordinarias, eso hace entonces que sobre el territorio caiga más agua de lo que normalmente ocurre y allí se pueden detonar, o sea, pueden ocurrir a causa de la lluvia diferentes fenómenos. En este caso se trató entonces de la caída de material como tierra, rocas, que termina represando a la quebrada San Jacinto. Ese represamiento causa que la quebrada San Jacinto arrastre ese material que cayó dentro de su cauce y lo termina llevando aguas abajo. Vamos a ver más adelante otra de las imágenes. En este caso estamos viendo otra de las edificaciones que está dentro del cauce de la quebrada San Jacinto y vamos a ver cómo el material arrastrado por ese flujo de detritos se acercó bastante a lo que es esa edificación. Fíjense que ese material nos dice, bueno, llovió mucho y entonces bajó un montón de agua, para decirlo en una terminología que realmente terminamos utilizando todos. Y resulta que no, ojalá fuese solamente agua.
pero es un material que viene cargado de piedras, de palos, de restos de vegetación, de todo lo que encuentra a su paso. En algunos casos vemos neveras, carros, rocas enormes, muchísimas cosas que vamos a encontrar dentro de ese material. En esta imagen también estamos viendo, todo el tiempo hemos estado viendo la referencia de la quebrada San Jacinto, un poco como dirían los compañeros de trabajo, para tropicalizar un poco el tema, para que lo veamos en nuestro propio territorio, pero a la vez para que las personas que ven estos videos de otras partes, incluso de otros sectores de nuestra misma Venezuela o de otros sectores en el mundo, puedan ver justamente cómo funciona este tipo de eventos que finalmente se transforman en una amenaza. Lo que está señalado en verde se trataba de un puente que comunicaba, atravesando el río, atravesando la quebrada San Jacinto, dos sectores urbanos desarrollados, sectores pequeños, con una densidad de población baja, es decir, con pocos pobladores, pero su comunicación vehicular, para hacer llegar alimentos, incluso el agua potable, estaba bastante apoyada en ese puente. Fíjense que podemos notar que el acero, que generalmente lo vemos en la mayor parte de los países del mundo como una de las maneras de hacer más seguro un desarrollo de infraestructura, en este caso un puente, están prácticamente derretidos, perdieron toda su capacidad de carga y capacidad de trabajo. Y lo que estamos viendo entonces en Futsi es todo el territorio que se vio afectado por el desplazamiento de ese material por el flujo de detritos. ¿Por qué llamamos flujo de detritos y no decimos movimiento de masa? Porque no es un deslizamiento, porque no tiene otro nombre. Para que lo aprendan a reconocer de una manera sencilla, entonces un flujo de detritos tiene las propiedades de un flujo. Eso es una de las cosas que lo convierte en un evento bastante devastador hasta cierto punto. Claro, siempre tomemos en cuenta que todo evento va a ser devastador en función de cuántas personas e infraestructura tengo yo expuesta al evento. Yo puedo tener un flujo de detritos en una zona no poblada y no va a ser nada devastador. Esa manera de referirse a la naturaleza como la naturaleza implacable, la naturaleza destructiva y esas cosas es realmente trasladar la responsabilidad de nuestros errores a la naturaleza. La naturaleza no es despiadada ni nada por el estilo. Siempre se ha comportado así, solo que nosotros somos bastante imprudentes. Como les decía, lo interesante del comportamiento de los flujos de detritos es que al tener un comportamiento similar al de un fluido, son eventos que ocurren con una velocidad grande en comparación, por ejemplo, con la caída de roca, o más bien con un deslizamiento de una cantidad de tierra. Entonces tienen unas velocidades mayores y además alcanza a arrastrar materiales muy diversos y de grandes tamaños, y además por unos recorridos bastante importantes, estamos hablando de kilómetros. Veamos la siguiente imagen. Fíjense, esto es entonces un acercamiento del acero estructural, tanto lo que se conoce acá en Venezuela como cabilla, que en otros lados, en otros países tienen el nombre de alambrón y nombres similares. Y lo que estamos viendo en el centro de la imagen, que ya tiene una forma de I, es lo que acá en Venezuela se conoce como acero estructural. La forma no era esa forma curva y el flujo de detritos con la fuerza de inercia y otras fuerzas del material que está arrastrando logra simplemente que los materiales estructurales pierdan totalmente su capacidad de resistencia y de carga. En esta imagen estamos viendo entonces al fondo la quebrada San Jacinto y cómo todo ese material vino a dar contra una edificación que su uso principal era residencial. Fíjense que esto que vemos acá es una columna que perdió totalmente su base, los aceros estructurales están doblados, y esto que vemos acá, que también era una columna, prácticamente desapareció. Fíjense que en este caso estamos hablando nuevamente de un perfil estructural, de una sección considerable, de un tamaño considerable, y cómo fue doblado por la cantidad de material
que arrastró ese flujo de detritos. Entonces los flujos de detritos, debido a esa capacidad de transportar material, más las velocidades, más los momentos en los que ocurren, por eso es que pueden tener este tipo de efectos. Como les digo, nunca el flujo de detritos tiene intención de afectarnos, somos nosotros los que tenemos la intención de habitar el territorio sobre el que él solía discurrir normalmente. Quiero que noten en esta imagen, esto es un poco más abajo de la fotografía que les acabo de mostrar anteriormente, y van a ver el tamaño del material que puede ser arrastrado entonces por estos flujos de detritos. En este lugar también había un puente que comunicaba el sector que estamos viendo frente a nosotros con este otro sector que tenemos acá. Ese puente fue literalmente arrasado por el material arrastrado por el flujo de detritos de la crecida de la quebrada San Jacinto, y aquí a su izquierda pueden observar entonces una edificación donde el techo colapsó. Este es un colapso típico de este tipo de edificación. Quizás en algún momento podremos conversar también de esos temas, donde hubo un techo muy pesado debido a que está apoyado sobre un porche, más la incidencia de todo el material del flujo de detritos, que aquí ya fue removido una parte, colapsa sobre el acceso principal de la edificación. O sea que donde se supone que la gente va a estar tratando de salir es justamente donde se produce el colapso. Este puente también se vio muy afectado y luego entonces se colocó lo que se conoce acá en Venezuela como un puente de guerra, que es principalmente un puente hecho con acero y que se utiliza para dar solución provisionalmente. Sin embargo, ese provisionalmente es que de 2019, que fue cuando yo estuve en el lugar haciendo todo este levantamiento, ya estamos a 2021 y sigue estando el mismo puente, y nosotros que sabemos cómo funcionan las decisiones de Estado, probablemente vamos a tener unos años más con ese puente. Este es el tipo de construcciones que están expuestas entonces a la incidencia de esos flujos de detrito que les estoy mostrando. Recuerden aquel territorio que vimos en las primeras imágenes. Esta es la manera como se construye. Entonces fíjense que, por ejemplo, en este caso estamos viendo una columna. Las columnas son elementos verticales que dan estructura a las edificaciones. Y aquí estamos viendo una viga que, para definirlo de una manera muy sencilla, son elementos horizontales que también forman parte de la estructura de una edificación, y como pueden ver, ya sin haber colocado ningún tipo de carga, solo el peso o la carga propia del elemento estructural, es decir, solo el peso de la viga, ya causó una deformación que se conoce como pandeo de la viga. Pandeo se utiliza mucho acá en Venezuela, quizás hay otro tipo de terminología coloquial en otros países. Si este es el tipo de edificaciones que exponemos a un flujo de detritos, pues obviamente tenemos más vulnerabilidad. En este caso estamos hablando de vulnerabilidad física, porque tiene que ver directamente con la manera como está construida la estructura, con su configuración física. Y bueno, estamos sumando entonces vulnerabilidad. No solo la edificación está expuesta a un flujo de detritos, sino que también, en el caso de Mérida, el estado de Mérida, zona sísmica, ya les explicaba que estamos en la zona de colisión entre dos placas tectónicas, y entonces por lo tanto también tenemos eventos sísmicos. Eso quiere decir que para esta población un evento sísmico se transforma en una amenaza. Como les comentaba, en esta vez que estuvimos haciendo el levantamiento, allí están viendo justamente uno de las personas que trabaja en el grupo de rescate COESAR. Estamos en ese levantamiento y pueden ver la relación del tamaño de las personas con respecto al material que fue desplazado por ese flujo de detritos. Una roca de ese tamaño supera el tamaño de un vehículo, digamos un vehículo pequeño, y más bien se acercan a tener el tamaño de lo que se conoce como un camión acá en Venezuela. El daño que puede causar entonces un material de este tamaño sobre la infraestructura es muy grande, y obviamente sobre el conjunto de personas expuestas más aún. ¿Qué es lo preocupante? Que muchas de estas personas habitan estos territorios con total desconocimiento de que ese evento natural puede ocurrir y que es una amenaza para ellos. Aquí estamos viendo entonces otra vista de la quebrada San Jacinto.
Estuvimos en las primeras fotografías cercanos a este territorio, ¿ok? La casa que vimos que se vio muy afectada, donde las columnas se rompieron, es esta. Y la otra casa donde colapsó el techo es esta que yo estoy señalando acá. Entonces fíjense que todo este territorio se vio afectado, esta edificación ya fue demolida, esta edificación fue demolida. Fíjense cómo está desarrollado el territorio junto al cauce de la quebrada. Y bueno, las edificaciones que estaban directamente dentro, fíjense todo este territorio, uno ve cómo esa quebrada recuperó lo que se conoce como su cauce natural. Obviamente todo el tiempo no lo está ocupando de manera completa, pero tienen crecidas torrenciales que lo van a ocupar. Vamos a ver entonces un poco más de cerca las edificaciones que vimos recientemente. Observen cómo muchas de ellas crecen además en una pendiente de prácticamente 90 grados. Esta es la edificación que vimos muy afectada. La zona que vimos de esa edificación era justamente este sector de acá, que bueno, quedó totalmente sin la pared y todo eso. Aquí estamos viendo el puente que les describía que se perdió por completo. De hecho, este árbol pues no nos permite ver completamente toda su afectación, pero bueno, quedó inservible por lo menos para paso vehicular, además que existía la posibilidad de que el río creciera nuevamente. Y aquí estamos viendo entonces la edificación de las que les hablé del colapso del techo. Son techos muy pesados que tienden a caer entonces sobre el acceso principal de la edificación. Todo este territorio, o sea, donde estaba ahí señalando yo con el cursor, y todo este territorio de acá tiene esa forma porque la quebrada San Jacinto se la dio. Es la manera como se comporta el territorio, como se moldea. Y nosotros decidimos habitar entonces ese territorio por mil y una razones, porque es cómodo, porque es económico, porque me queda cerca del trabajo, porque mi mamá vive en la casa de más arriba, todas las razones sociales, naturales, humanas, pero no estamos preparados para la ocurrencia de un evento como este. A pesar de que los periodos de recurrencia, como lo dije antes, son relativamente cortos. Lo que estamos viendo ahora entonces es cómo está pensado el desarrollo de la ciudad para ese territorio en particular. ¿Qué hice yo en esta imagen? Hice una superposición de lo que se conoce como el plan de ordenamiento urbano, el plan de ordenamiento vigente, que ya está vencido desde hace mucho, pero como no hay uno nuevo, sigue estando vigente, y la ocurrencia de estos fenómenos conocidos entonces como flujo de detritos. Esa investigación la hizo Ingiomin para 2007, la investigación del comportamiento de los flujos de detrito. Pueden buscar en internet las referencias y los artículos al respecto. Y entonces está señalado el flujo de detritos con ese color fucsia. Por eso yo utilicé desde un principio también un color fucsia para que todo esto tuviese una relación ahora para ustedes. Y lo que están viendo, que dice ND-3, acá en Venezuela, en ese plan de ordenamiento urbano, se conoce como Nuevo Desarrollo 3. ¿Qué quiere decir eso? Eso nos da unas consideraciones de densidad de población, altura de las edificaciones y un conjunto de variables que utilizan luego arquitectos e ingenieros para hacer desarrollo urbano. ¿Por qué les estoy haciendo notar esto? Esto entonces es la capacidad de la quebrada San Jacinto de producir un flujo de detritos, fíjense la amplitud que eso puede tener, y la consideración que para el momento se hizo de las edificaciones que allí se podían colocar. Esta pequeña línea que estamos viendo acá en azul es justamente la quebrada San Jacinto, pero fíjense la capacidad de arrastrar material que tiene. Entonces, los planificadores urbanos del momento dijeron que allí se podían construir viviendas aisladas, viviendas multifamiliares, y que se podía destinar entonces para vivienda y comercio pequeño. Cuando yo me refiero a viviendas aisladas, me refiero a viviendas unifamiliares, de una familia, bifamiliares también están dentro de esa posibilidad, dos familias, y cuando hablo de multifamiliares, generalmente estamos hablando de edificios que pueden tener 4 pisos de altura, y entonces estamos hablando, por ejemplo, de 4 familias por piso. Estamos hablando entonces de una densidad
más o menos de 150 habitantes por hectárea. Sé que para todos estos terminología no es muy común, pero pues quien está viendo esta información y trabaja en desarrollo urbano, arquitectura, ingeniería, pues tiene un poco más claro a qué estoy haciendo referencia. Por eso les doy el ejemplo del tipo de edificación y luego hago la referencia formal de lo que dice nuestro plan de ordenamiento urbano. Resulta que para el momento en el que se hace este plan de ordenamiento urbano, la pendiente, por ejemplo, era una de las cosas que se considera. Actualmente también se considera, pero entonces pendientes cómodas, pendientes que no superan los 15 grados, son pendientes en las que se podía hacer desarrollo. Pero resulta que esas pendientes en un entorno montañoso como este, las generan justamente los flujos de detrito, porque si no, tendríamos unas pendientes más pronunciadas. ¿Qué necesitamos hacer ahora entonces? Hacer planes de desarrollo urbano que contemplen la crecida torrencial de las quebradas. No solamente podemos evaluar con la pendiente es una de las variables y uno de los factores a tomar en cuenta, pero hay muchos más y entre eso tienen que estar los eventos naturales y su capacidad de causar daño a las personas que se expongan a ellos. Existen obras que podemos realizar entonces para contener este tipo de eventos. Aquí vemos una demostración bastante interesante de cómo ocurren estos eventos y cómo se han desarrollado entonces obras civiles para mitigar los efectos de esos eventos. Pero ¿qué pasa cuando tengo que hacer una obra civil para mitigar? Que ya puse la población donde no debía. O sea, lo ideal es que este conjunto de pobladores no habiten territorios que pueden verse afectados por un flujo de detritos. ¿Recuerdan aquella descripción que les hice de un movimiento de masa que cae sobre la quebrada? Fíjense, esto que está señalado acá, esto que está señalado acá, esto que está señalado acá, son desprendimientos de material que por la pendiente caen al curso de un río o una quebrada. Ese es el comportamiento de todas las cuencas. Como las pendientes convergen o se unen en esa parte central, el material cae sobre la quebrada y la quebrada o el río lo arrastra aguas abajo, lo arrastra de acuerdo a la pendiente. Y nosotros tenemos nuestros desarrollos urbanos donde la pendiente se hace más cómoda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer presas, hacer obras de depositación, que es como si hiciéramos varias piscinas y el material se va quedando allí dentro, y un canal de evacuación que vaya, digamos, alejado de las zonas que desarrollamos. Pero todo esto implica costo, implica decisiones de Estado, implican materializar una medida correctiva, porque ya cometimos el error de colocar edificaciones, usos como escuelas, etcétera, etcétera, en un territorio que pueda verse afectado por un evento natural, que sería lo ideal, que hagamos desarrollo en territorios más seguros. Eso no quiere decir que no podemos habitar prácticamente todo el territorio. En zonas montañosas va a haber sectores que vamos a necesitar desarrollar, pero deben ser los mejores y en todo caso las obras civiles deben acompañar el desarrollo. No se pueden hacer una vez que ya las personas se vieron afectadas. Aquí podemos ver entonces más detalladamente, noten obviamente las referencias, pueden buscar toda esta información en internet, cómo se hacen entonces estas obras contenedoras y cómo se deposita el material, ¿no? Hay muchas ideas y muchas iniciativas al respecto, pero como les digo, estamos corrigiendo ya un error cometido. Eso se llama gestión correctiva de riesgo. Lo vamos a ver en su momento. Lo interesante entonces de este asunto, si somos los afectados, ¿por qué no están preparados? ¿Por qué no nos preparamos? ¿Por qué no preparamos a esas comunidades? Porque ya tenemos comunidades habitando territorios potencialmente peligrosos que se pueden ver afectados, que están en zona de riesgo. Y las personas tienen que estar preparadas. Hay que hacer capacitación de esas personas. Y tenemos que capacitarnos en todos los aspectos, porque los organismos de respuesta, aunque tienen la mejor de las disposiciones, no necesariamente van a llegar justo en el momento del evento. Y es muy importante que la población esté preparada y que a la vez sepa qué es lo que puede pasar, porque ellos serán los que mañana decidirán que no van a comprar en un entorno peligroso, por ejemplo.
Toda esta preparación la deben tener los pobladores porque son ellos los que en las primeras horas se van a ver en la necesidad de responder. Aquí justamente estamos viendo el conjunto de personas que se ven afectadas y que no poseen herramientas, que no tienen manera realmente de responder a esto. Por lo tanto, son vulnerables y su capacidad de resiliencia es bastante corta o pequeña. Recientemente, estamos en 2021, vino a visitar a mi casa para que tengan idea de lo graves que pueden ser estos daños. Un muchacho proveniente de una familia de la que se vio afectada en 2019, que todavía no se han repuesto y vinieron a pedir alimentos y colaboración. Muchísimas gracias.